Bitcoin se encuentra a menos de un 20% de máximos históricos. Sin embargo, un 14% de los inversores de Bitcoin se encuentran actualmente en pérdidas. En el vídeo de hoy voy a hacer un análisis de la última hora de Bitcoin y analizaré una métrica de pérdidas y ganancias para determinar en qué zonas han comprado estas personas que no están ganando dinero con las criptomonedas. Bueno, ahora vendremos a hacer un análisis de esta métrica de aquí, donde podremos determinar el porcentaje de supply que está en pérdidas y el porcentaje de supply que está en ganancias, pero más allá de determinar el dato como tal, podremos sacar conclusiones respecto a cómo están comprando de bien, o mejor dicho, de mal, ciertas personas del mercado de criptomonedas. Antes de ello, vamos a analizar la última hora de Bitcoin, ya que como venimos comentando desde hace muchos días, no tiene de verdad ningún sentido el intentar encontrarle una dirección a corto plazo, una estructura a esto que estamos viendo ahora mismo, ya que la tesitura es evidente, estamos encallados entre una zona inferior y una zona superior de un rango amplio. Digo amplio porque desde el mínimo hasta el máximo hay un total de un 21% o concretamente 12.885 puntos. Desde el mínimo hasta el máximo hay una diferencia de 12.885 puntos. Y más allá de que se esté pudiendo dar una falsa señal de dirección, de tendencia, no hay tendencia en este gráfico diario. La duda no está en el rango. La duda está en que pues, la propia volatilidad del rango ha querido, por así decirlo, que justamente durante estos últimos días esta parte superior no se vea completada. Entonces, cuando tenemos solamente la parte inferior de esta especie de recuadro, puede dar la sensación de que hay tendencia. ¿Por qué? Porque todo esto de aquí no lo estamos tocando y estamos formando como máximos decrecientes, incluso en algunos puntos mínimos decrecientes también. ¿Por qué no? El tema es que analizarlo de este modo es no tener en cuenta la visión general. Es literalmente lo mismo que pensar que, por ejemplo, una caída del, pues qué sé yo, 37% en Bitcoin significa un mercado bajista. ¿Por qué no significa un mercado bajista esta caída del 37%? Por ejemplo, esta o esta o esta. ¿Por qué no significa nada? Pues porque si tú entiendes el contexto global de doble suelo, impulso, pullback, impulso, pullback, impulso, pullback y así sucesivamente, estas pequeñas caídas no te involucran o no te dan la sensación de cambio de tendencia, porque estás viendo la foto global. Pues bien, el punto en el que nos encontramos ahora es literalmente lo mismo. Estamos en un momento donde el enfocarnos en esto de aquí sí que puede dar la sensación de tendencia, pero significa solo que no nos estamos enfocando en la visión global. El rango es caprichoso. ¿En qué sentido? En el sentido que podemos determinar que de abajo iremos arriba y que de arriba iremos abajo y que romperemos el rango una vez para, en este caso, alcista, continuar la tendencia o bajista, revertir esa tendencia alcista en gráfico diario, pero no podemos saber cómo pasaremos de abajo a arriba. No podemos determinarlo. Y en este caso, pues lo que estamos viendo es que en vez de ir de arriba a abajo, formar un doble suelo, levantarse un poco, caer, formar un doble techo más grande, hacer un impulso, un pullback, una continuación, otro doble suelo, tal, en vez de formar una estructura así, se está acumulando en una zona inferior. Pero es que ya a través de la misma zona podemos determinar que hay algo raro en lo que estamos viendo. ¿Por qué? Pues porque si fuera tendencia, después de este impulso, vendría un pullback, que es lo que hemos tenido. Y después de este pullback vendría un claro impulso, que es lo que ya no hemos tenido. Pero bueno, si quieres aceptar pulpo como animal de compañía, después de este nuevo impulso tendríamos un pullback, que es lo que hemos tenido. Pero después de este pullback tendríamos un nuevo impulso, que es lo que no estamos teniendo, ya que estamos viendo un impulso, un día alcista, un día bajista, otro impulso ahora al alza, hoy de momento estamos cayendo. Volatilidad, falta de dirección, falta de precisión y falta de consenso en lo que puede hacer Bitcoin. Con lo cual, cuando no hay consenso, no hay tendencia. ¿Entendemos? ¿Por qué? Pues porque si hay consenso,
Hay una tendencia o para arriba o para abajo. Y en la tendencia es donde nosotros podemos buscar impulsos, pullbacks, etcétera, etcétera. Cuando no hay consenso, no hay tendencia. Y como no hay tendencia, hay rango, porque el mercado solo puede moverse o en tendencia o en rango. La tendencia puede ser alcista o bajista. El rango es horizontal. Pero dentro de esta estructura horizontal no podemos predecir cómo va a desarrollarse el rango, porque es una de las características del propio rango. Con lo cual, insisto nuevamente y no me voy a cansar de decirlo, no tiene sentido el estar pendiente del día a día, de lo que ocurre, y ya mucho menos bajar de temporalidad diaria a temporalidad de 4 horas. ¿Tiene sentido el entender el rango diario como tal y el buscar estructuras en gráfico, por ejemplo, de 1 hora? Podría tener sentido. ¿Lo voy a hacer? No. ¿Por qué? Porque para poder desarrollar este tipo de análisis necesitas una estrategia concreta, y si no tienes la estrategia vas a verte nuevamente involucrado en toda esta espiral de volatilidad que estamos viendo en gráfico diario y en gráfico de 4 horas. Gráfico semanal, no, está bastante claro. Estamos formando un mero pullback como formamos en este punto de aquí. La única diferencia es que si bajamos de temporalidad a gráfico diario, ya empezamos a ver diferencias respecto a este pullback de aquí semanal y este pullback de aquí diario. Pero bueno, eso ya lo tratamos en el vídeo anterior y ya lo hemos comentado en otras ocasiones. Ahora bien, si miramos desde el punto actual hasta el máximo histórico, podemos ver que tenemos un 19,26% más o menos de distancia entre el punto actual de Bitcoin y ese máximo histórico, por encima de los 73.800. Sería ese máximo histórico, ¿no? ¿Eso significa que hay un 20% de personas que tienen que perder dinero? No. ¿Eso significa que un 14% de personas que están perdiendo dinero es una buena cifra? No, no es una buena cifra, porque estamos cerca de que una cuarta parte de todos los inversores del mercado de criptomonedas o de Bitcoin estén perdiendo dinero. Una cuarta parte casi. Si estuviéramos en una clara tendencia bajista, sería relativamente entendible, obvio, dependiendo del punto de mercado y demás. Pero significando esto ya 1, 2, 3, 4, el quinto ciclo alcista, estando en 2024, estando a un 20% de máximos históricos solo, ¿creéis que es normal que haya un 14% de personas que están perdiendo dinero? La respuesta es no. Entonces, este gráfico que nos enseña, en color azul, Bitcoin, la estructura de Bitcoin, el gráfico como tal, Bitcoin. En color rojo nos enseña la pérdida, el porcentaje de supply que está en pérdida. Y en color amarillo nos enseña la ganancia. ¿Qué es lo que ocurre cuando Bitcoin está rompiendo día sí día también máximos históricos? Pues que evidentemente la línea de color amarillo está todo el rato al 100, al 100, al 100, al 100. ¿Por qué? Pues porque cuando Bitcoin rompe los máximos históricos no está perdiendo dinero ni Dios. Nadie, literalmente nadie, porque está en máximos históricos. Y esto pues ocurre muchas veces. Podemos ver durante todo el año 2017, gran parte del 2016, cómo el precio, pues el precio no, cómo la línea de supply está todo el rato en la parte superior. Lo podemos ver en 2020-2021, lo hemos podido ver durante este año 2024, evidentemente, justamente para 4 de marzo, 8, 9, 10 de marzo y casi el 13 de marzo, el 100% de personas estaban ganando dinero. Es normal. ¿Cómo podemos enfocar este gráfico? Pues correlacionando el punto de mercado actual con las pérdidas y o las ganancias. Si ponemos, por ejemplo, la línea de ganancias, y vamos a hacer un ejemplo muy rápido, y ponemos una media móvil de 50 sesiones, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Hubo un momento en todo este mercado bajista, del año 2022 y hasta 2023, donde un 48,64% del mercado estuvo perdiendo dinero. Pero ya es curioso que 48,64%, pero aquí en el anterior fue 53,6%, pero en el anterior fue 54,58%, con lo cual, dejando de lado, como siempre, el primer ciclo, porque tiene unas características y condiciones totalmente diferentes a lo que estamos viviendo hoy en día, podemos ver que en términos generales, a medida que vamos avanzando
en mercados alcistas, cada vez ese porcentaje de personas que están perdiendo dinero es menor. ¿Por qué? Bueno, pues porque el mercado cada vez es más maduro, tiende al alza y vamos dejando atrás todos los anteriores ciclos alcistas y ciclos bajistas, con lo cual es normal entender y esperar que, pues si todo sigue igual, dentro del año 2054, pues en vez de que en el mínimo del mercado bajista haya un 46,54 personas o 48,64% de personas que está perdiendo dinero, pues que haya un 40% o un 37%. Es lo normal, porque los últimos rezagados son los que están perdiendo dinero. Pero además, si hacemos un poquito de zoom, en esta recuperación nos daremos cuenta que pues, la línea de color rojo estaba incrementando porque el mercado seguía cayendo, no demasiado, pero seguía cayendo, pero en un momento muy rápido, fijaros cómo durante este repunte de Bitcoin, el precio de Bitcoin estaba plano, ¿no? Pues sin ser capaz de romper los mínimos. Bien, perfecto. De repente forma una gran caída. Y de repente forma una gran subida que simplemente lo que hace es igualar a la caída anterior en cuanto a precio. Bitcoin venía de los 21.200, cae hasta 15.700 y de repente sube de nuevo a los 21.200, 21.300 y tal. Es decir, lo que entra por lo que sale. Pues fijaros cómo en toda esta fase, ¿qué es lo que ocurrió con el porcentaje de pérdidas? Que ¡pam!, cayó con mucha fuerza. Cayó con fuerza. Y en el momento antes de la caída, el porcentaje de pérdidas estaba en un 46,74%. Y en el momento después de la caída estaba por debajo del 45%, 44,5% más o menos. ¿Esto qué significa? Significa que mucha gente en este punto de aquí aprovechó para comprar. Y pese a que el precio volvió a la zona inicial, a los 21.000 y pico, recuperó el nivel. Mucha gente había acumulado en estas zonas, hizo una reducción de su precio promedio en Bitcoin y en el momento en el que el precio de Bitcoin recuperó el precio inicial, mucha gente dejó de estar en pérdidas gracias a este movimiento. Y fijaros que luego, pese a que el precio de Bitcoin subía muy tranquilo, sin formar demasiados movimientos agresivos, estuvo durante, fijaros, desde el 19 de enero hasta el 12 de marzo, 13 de marzo, prácticamente un mes plano, con pequeñas subidas y pequeñas caídas, pero plano. ¿Qué es lo que ocurrió con el porcentaje de pérdidas? Que decreció categóricamente. Cuando entramos en esa zona, estábamos en un 44,45 y cuando salimos de esa zona, o mejor dicho, al mes siguiente, aunque nos mantuviéramos en esa zona, estábamos en un 31,66%. Pese a que el precio no siguió subiendo, lo que ocurrió es que el porcentaje de personas que estaban perdiendo dinero era mínimo. Había caído pues un 15% prácticamente. Pues bien, ¿qué es lo que tenemos ahora? Habiendo puesto estos dos ejemplos, vamos a quitar la media móvil, nos vamos a centrar en la estructura final de lo que estamos viendo, y es que fijaros cómo, pese a que el precio de Bitcoin está plano, es decir, el precio de Bitcoin ahora mismo se encuentra en los 62.900. Pues si seguimos esta línea horizontal de aquí, nos daremos cuenta que el 28 de febrero estaba en el mismo nivel. El 28 de febrero. ¿Cuánta gente en este preciso instante, a 28 de febrero, estaba perdiendo dinero? Literalmente un 0,52%. Es decir, el 28 de enero del año 2024, un 0,52% de los inversores de Bitcoin estaban perdiendo dinero. 0,52%. ¿Cuánta gente está perdiendo dinero hoy en día a 13-14 de marzo del año 2024? Un 13,90%. Es decir, han pasado 28 de febrero, 28 de marzo, perdón, de mayo, he dicho marzo, es mayo. Un mes hasta el 28 de mayo, un mes hasta el 28 de abril, medio mes. Después de 2 meses y medio, pese a que el precio de Bitcoin sigue en el mismo nivel
que en febrero o a finales de febrero de este año, un 13% más de personas están perdiendo dinero. Con lo cual, hablando mal, la peña está comprando aquí. La peña está comprando por encima de los 62-63. La gente lo que ha estado haciendo es, 28 de febrero es este punto de aquí. En esta misma línea de aquí, había un 0,5% de gente perdiendo dinero. Aquí. Es decir, un 99,5% de las personas que estaban invirtiendo en Bitcoin estaban ganando dinero. Y el precio de Bitcoin, cuidado, que se encontraba a un, vamos a ver, a un 10% de máximos históricos. O sea, para que entendamos lo que ocurrió, desde que llegamos a máximos históricos en noviembre del año 2021, solo un 0,5%, ¿no era? Sí, un 0,5% de personas no hicieron DCA. Hubo un 0,5% de personas que compraron desde los 62.300 hasta los 69.000 y que decidieron no hacer DCA. Y estas personas son las que aquí estaban perdiendo dinero. Pero es que aquí, en el mismo punto de mercado actual, como hemos comentado, 2 meses y medio después, en cuanto a días, lo vamos a decir de forma más precisa, 76 días después, hay un 13,9%. Es decir, un 13,4% de personas han comprado aquí. A partir de aquí. Y por eso están perdiendo dinero. La gente lo que está haciendo es comprar en la ruptura de los máximos históricos de Bitcoin. Es decir, la historia se repite. Pero no solo eso, porque podemos analizar mejor qué es lo que ha estado ocurriendo dentro de toda esta estructura, ¿no? Dentro de todo este engranaje que hemos vivido de forma horizontal. Pues si nos fijamos, aquí justamente para el día 10, 11, 12 de abril es cuando se formó el movimiento más agresivo de la línea de color rojo. ¿Esto qué significa? Que fue el momento en el que incrementó más el porcentaje de personas que estuvieron perdiendo dinero. De hecho, a día 10 de abril, un 2,92% de personas perdían dinero. A día 10 de abril. Vamos a buscar el 10 de abril. Este día de aquí, un 2,92% estaban perdiendo dinero. Pues fijaros, a día 17, una semana más tarde, subió al 15,8%. A día 17 subió al 15,8%, con lo cual podemos ratificar que el punto álgido de compras de la gente ha sido en esta estructura de aquí, estos 2 días, o en este rango de precios, no estos 2 días, pero en este rango de precios entre los 63.900 y entre los 69.000 es donde ha habido más acumulaciones y más compras, ya que en esta pequeña caída de una semana de Bitcoin fue cuando se formó el movimiento más agresivo alcista en cuanto a el porcentaje de personas perdiendo dinero. Así que nada, simplemente quería de algún modo reflejar una métrica que me parece bastante interesante para darnos cuenta de lo que está haciendo la gente, de lo que están haciendo las otras personas, para ratificar lo que es evidente, y es que se repite siempre. Da igual el activo, da igual el ciclo, da igual el contexto, se repite siempre. Se repite siempre el FOMO, el FUD, el no ser capaz de darte cuenta de que ya hemos subido un 500% desde mínimos, por poner un ejemplo, y que igual toca formar algún tipo de corrección, de que eso no va a durar para siempre, de que lo que te están vendiendo de compra ya porque te vas a perder el tren no es así. Todo se repite constantemente. Y precisamente esa repetición de emociones es lo que nos permite a los profesionales poder hacer trading e invertir de forma rentable.
Porque la gente está constantemente repitiendo los mismos patrones emocionales que derivan en patrones técnicos que los demás podemos aprovechar a nuestro favor. Así que nada, voy a dejar este vídeo por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.